Bueno, poquito a poco subiendo con fuerza, un 0,7%. Y, por cierto, antes les contábamos que seguimos pendientes de esa cumbre por la democracia, pero además nuestro compañero José de la Morena nos hablaba de otra cumbre, de otro evento que se va a celebrar prácticamente en paralelo y donde van a estar, por cierto, también von der Leyen y Rishi Sunak, que han estado ahí. Un evento que se celebra para conmemorar esos acuerdos del Viernes Santo que nos comentaba José. José, muy buenas tardes. Quería volver a hablar contigo para explicar un poquito en qué consiste ese evento que se está celebrando respecto a los acuerdos de Viernes Santo. Sí, son dos cosas distintas, efectivamente, Marta. Una de esos acuerdos, esa cumbre para la democracia que estábamos viviendo y de la que les estamos dando cumplida información cada vez que sale uno de los grandes líderes, en particular de los distintos países, sobre todo involucrados en el conflicto ruso-ucrania. Les vamos dando esa información, una cumbre para la democracia, que es la segunda, que la auspicia Estados Unidos, que tiene ciertos copatrocinadores, como puedan ser en este caso Costa Rica, Zambia, Países Bajos. Bueno, más allá de eso, en el Parlamento Europeo hoy, con la presidencia del Parlamento, de la Comisión, con el Consejo Europeo, los tres hoy conmemoran esos acuerdos de paz del Viernes Santo entre las dos Irlandas. Hoy, 28 de marzo, conmemorando algo que ocurrió en realidad un 10 de abril, pero que era igual, depende de cómo coincida, ya lo saben ustedes, dentro del santoral cristiano, esa Semana Santa. Bueno, pues en esos acuerdos de Viernes Santo, esa paz entre las dos Irlandas tras las revueltas del IRA y las encarcelaciones de Irlanda del Norte, bueno, pues eso es lo que va a conmemorar hoy, es lo que se va a conmemorar dentro del Parlamento Europeo, en apenas unos minutos también, y donde también coincidirán todos estos líderes a los que hemos visto pasar uno a uno, como bien comentabas, dentro también de la cumbre por la democracia. Comparece cada uno, pero ya tenemos ahí dos eventos donde están von der Leyen y Rishi Sunak también. Bueno, José, no te vayas porque también quería preguntarte por un tema del que venimos hablando recurrentemente y es, pues bueno, hablando de cómo un poco Europa en este caso pues sigue haciendo negocios con Rusia a pesar de las sanciones, ¿verdad? Sí, sigue haciendo negocios y no, Europa sigue haciendo negocios con Rusia y no bajan al ritmo que querrían las autoridades europeas. En concreto, gran parte del comercio todavía entre los 27 países del bloque y Rusia está fluyendo. Hay un informe de Reuters, que además es bastante exhaustivo sobre este asunto, que habla de que es verdad que se han reducido las exportaciones, es decir, ahora se habla de si se van a tomar medidas o no contra la energía nuclear después de 10 paquetes de sanciones, pero la realidad es que, por ejemplo, en los flujos comerciales, en 2021 Rusia era el quinto socio comercial más grande de la Unión Europea. Y tenían un intercambio de bienes por 258.000 millones de euros. ¿Esto se ha reducido? Sí. En 2021 eran 258.000, en 2022 se redujo hasta alrededor, pero sigue por encima de los 10.000 millones de euros. O sea, ha ido pasando paulatinamente a esa caída, perdón, alrededor de los 10.000 no, alrededor de la mitad más 10.000, es decir, unos 110.000 millones de euros. Esto al diciembre pasado. En total, por ejemplo, para que se hagan la idea, la Unión Europea importó de Rusia bienes por valor de 171.000 millones desde marzo de 2022 hasta enero de 2023. Es decir, desde el comienzo de la guerra hasta el pasado enero, la Unión Europea importaba 171.000 millones de euros. Cifra que queda muy lejos de los 60.000 millones que la Unión Europea dicen que le había asignado a Ucrania, por ejemplo, durante ese transcurso de la guerra. Es decir, si bien le ha dado a Ucrania ayudas por valor de 60.000, ha realizado intercambios comerciales con Rusia por valor de 171.000. Hablamos solo de la importación, no de la exportación también, ¿no? Es decir, le sale un saldo, de momento le pagamos a Rusia desde la Unión Europea 171.000 millones frente a los 60.000 millones que se dan en ayudas a Ucrania. Es verdad, ¿ha habido sanciones? Sí. Por ejemplo, sobre el carbón ruso o el petróleo que se transporta por mar el año pasado, ¿no? El gas, es verdad, no está cubierto por las sanciones de la Unión Europea, cuidado, aunque Moscú fue quien redujo esas entregas, entre otras muchas cosas también porque la avería o el acto terrorista, o como lo quieran ustedes denominar, sobre el Nord Stream, es decir, ese atentado contra el Nord Stream, pues frustró muchos de los envíos de gas. Pero aún así, en 2022 la Unión Europea recibió alrededor de un 40% menos de gas ruso que en los últimos años, pero sigue recibiendo una buena cantidad. Es decir, el otro 60 sí lo sigue recibiendo. De hecho, si miramos al gas natural licuado, a Europa, no solo no han caído, sino que han aumentado a 22.000 millones de metros cúbicos en 2022 frente a los 16 que había en 2021.
Ojo a este detalle. Los volúmenes de gas natural licuado, por cierto, son más pequeños que las entregas por gas, el gasoducto, pero sobre todo hubo mucha influencia, de ese apagón del Nord Stream, ¿no? En cuanto al gas, porque el gas natural licuado ya vemos que aumenta para Europa. En el apartado nuclear, no hay de momento sanciones contra la energía nuclear rusa. Esto, por ejemplo, además es algo que, aunque ha pedido en reiteradas ocasiones Ucrania, Hungría, por ejemplo, se niega y sigue recibiendo gran parte de su energía precisamente de ahí y se niega a aceptar ningún otro tipo de cuestión al respecto. En Bulgaria también se está negando porque tiene varias empresas que son estatales, pero que son coestatales con Rusia, es decir, la participación es importante por parte de Rusia. Importaciones de la Unión Europea de productos de la industria nuclear, 750 millones de euros en 2022, y esto supone, además, que proporcionó también Rusia la quinta parte del uranio utilizado por las empresas de servicios públicos de la Unión en 2021. No hay datos todavía sobre 2022 sobre el uranio enriquecido, pero sigue aumentando también el uso de energía nuclear. Algo parecido ocurre con los diamantes, pero si miramos a los químicos y las materias primas, ahí sí es verdad que hay un desacuerdo importante sobre las sanciones que se han propuesto, ¿no? Por ejemplo, como hay una serie de propuestas a varios países africanos para que también tenían vetos por el tipo de democracia, etcétera, etcétera, que se están levantando a cambio de imponer más sanciones a Rusia. Bueno, pues esto no está siendo tampoco suficiente. De hecho, ahora se habla de que hay que imponer sanciones también a esos países africanos que le están comprando precisamente las materias primas a Rusia. O sea que el nivel está siendo importante. Pero la realidad de qué está pasando y qué no es que la Unión Europea sigue realizando el 60% de lo que realizaba antes de la guerra con Rusia, y que incluso en cuanto al gas natural licuado, por ejemplo, se ha producido un aumento significativo. Es verdad que baja el gas y es verdad que baja el petróleo, pero seguimos consumiendo otras cuestiones. Y sobre todo, en la balanza de Rusia y Ucrania, Rusia, en las importaciones de la Unión Europea, 171.000 millones, en las ayudas a Rusia, 60.000 millones de euros. Es verdad, se está buscando reducir la dependencia de Rusia, todo eso es cierto, se ha reducido de forma importante también, pero aún así sigue siendo un factor clave y un montante importante el que la Unión Europea destina precisamente a pagos en Rusia.